comenzar a hacer todos los amigurumis de la película de las emociones y lo voy a comenzar con la emoción alegría. Para hacer alegría voy a utilizar azul, amarillo, verde, los ojitos de seguridad y voy a tejer con una agujeta de un grosor de 3 milímetros. Voy a comenzar por las piernas con el color amarillo y lo voy a hacer haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cuando realice mis 6 puntos bajos voy a cerrar el anillo mágico. Voy a poner un marcador. Yo prefiero utilizar un hilo, que es más fácil. Para mí, usted puede usar los marcadores que desee. Ahora voy a realizar en la vuelta número 2, 2 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser la secuencia. Voy a realizar 1, 2 y un aumento, que serían 2 puntos en el mismo punto. Esto lo voy a realizar otra vez y voy a tener un total de 8 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3, 4 y 5 voy a realizar 8 puntos bajos. Y cuando terminé la vuelta número 5 corté mi hilo de la primera pierna. Realicé la segunda de la misma manera que la primera, pero aquí no corto mi hilo porque con este mismo hilo voy a enganchar. Busco el punto correspondiente en la primera pierna aquí y voy a entrar el hilo. Voy a hacer un punto deslizado así. Este va a ser, voy a pasar el marcador hacia acá porque este va a ser mi primer punto, así, y voy a hacer por todo el borde, por todo alrededor, 1, voy a hacer todos los puntos, voy a tener un total de 16 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 6. Y cuando realice el punto número 16, no lo voy a terminar porque voy a agregar el hilo verde. Así tomo los 2 hilos y voy a cerrar el punto con los 2 hilos. Así, este hilo amarillo ya lo puedo cortar. Y voy a comenzar la vuelta número 7 con 2 puntos bajos. Vamos a pasar el marcador hacia acá. Uno, voy a ajustar. 2. Así, 2 puntos bajos y una disminución. En mi caso yo hago la disminución, tomo la lazada, no lo termino. En el siguiente tomo lazada así y paso por los 3 juntos. Una disminución. Y voy a ir así por toda la vuelta, que va a ser 4 veces. Voy a tener un total de 12 puntos bajos, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Terminé la vuelta número 7, ya le puse un poquito de relleno a las piernitas porque después va a ser más complicado. Ahora para hacer la vuelta número 8 voy a tomar solamente la hebra trasera. Aquí como hice el cambio de color está más apretadito. Así, solo la hebra trasera y voy a realizar también 12 puntos bajos. Así por toda la vuelta. ¿Ven? Hay 2 hebras, tomo solo la de atrás. Voy a ir así por toda la vuelta, 12 puntos bajos. En la vuelta número 9 voy a realizar, ya voy a tomar la hebra completa
y voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución 2 veces, teniendo un total de 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 10, 3 puntos bajos, una disminución 2 veces, teniendo un total de 8 puntos bajos. Cuando termino la vuelta número 10, voy a cambiar, no lo voy a terminar, voy a cambiar a amarillo. Voy a adicionarlo de la misma manera, así. Así, este hilo verde lo puedo cortar. Y ahora, tomando en la vuelta número 11, voy a tomar solamente la hebra trasera. Vamos a pasar esto para acá. Solo tomo la hebra trasera tratando de esconder estas hebras. Así, voy a ajustar. Y voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución 2 veces, teniendo un total de 6 puntos bajos. Terminé la vuelta número 11 con 6 puntos bajos. Fui adicionando relleno. Está un poco pequeño, pero me ayudo con una tijerita, con algo. Así les pongo relleno al cuerpo. Dejo la hebra amarilla aquí, así. Lo que lleva es un poquitico de relleno. Y ahora voy a dejar el amarillo aquí, voy a tomar el verde y voy a hacer el vestidito. Para hacer el vestidito lo voy a poner con la cabeza hacia abajo. Voy a ponerlo aquí atrás, voy a empezar por donde está la costura para que me quede la costura aquí también. Y la hebra esta que dejé aquí de verde, aquí voy a enganchar el hilo. Así. Paso hacia acá para ajustarlo. Un punto bajo. Voy a ajustar. Aquí voy a realizar un punto bajo y un aumento. Voy a ir escondiendo esta hebra. Y un aumento de punto bajo. Voy a ir así. Esto lo voy a realizar 6 veces. Un punto bajo y un aumento. Voy a dar toda la vuelta. Voy a tener un total de 18 puntos bajos. Y realizo otra vuelta también de 18 puntos bajos. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Y en la vuelta número 3 del vestido voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 24 puntos bajos. Y la vuelta número 4 y última del vestido voy a hacer también 24 puntos bajos. Y aquí, cuando termine la vuelta número 4, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y corto mi hilo. Este hilo lo voy a perder aquí. Vamos haciéndole así hasta perderlo. Así queda la batica. Y ahora continúo con la cabeza. Para hacer la cabeza voy a seguir, recuerden que nos quedamos aquí en la vuelta número 11. Ahora, para hacer la vuelta número 12 voy a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Y voy a tener un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 13 voy a hacer 12 aumentos, un aumento en cada punto, teniendo un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 14 voy a realizar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta y voy a tener un total de 36 puntos bajos. Y desde la vuelta 14 hasta la vuelta, desde esta vuelta hasta la vuelta 21, o sea, 7 vueltas, voy a realizar 36 puntos bajos. Voy a ir hasta la vuelta 21. Terminé la vuelta 21 y ya puse los ojitos de seguridad, así, contando
desde el segundo aumento aquí, entre la vuelta 5 y 6, ahí coloqué los ojitos con 5 puntos de separación entre ellos. Con el hilo azul, el mismo azul del pelo, les bordé así por el borde del ojito y las cejitas. Miren cómo queda. Así. Ahora voy a comenzar la vuelta número 22. En la vuelta número 22 voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces, teniendo un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 23, 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 24 puntos bajos. La vuelta 24, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, con un total de 18 puntos bajos. Y en la vuelta 25, 1 punto bajo, una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta 26 y última, voy a hacer 6 disminuciones, con un total de 6 puntos bajos, y voy a cerrar el huequito que me quede, voy a coser y voy a cortar mi hilo. Cerré la cabecita, así queda. Según fui cerrando las vueltas, fui echándole el relleno que necesitaba. Para hacer los bracitos, comencé con un anillo mágico de 5 puntos bajos y realicé 5 puntos bajos hasta la vuelta número 5. Así hice los 2 bracitos. Luego, con una aguja lanera y un hilo amarillo, voy a pegar los bracitos así al cuerpo. Y ya le puse los bracitos así a los lados del cuerpo. Ahora, para hacer el pelo, con el hilo azul, voy a comenzar un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 voy a hacer 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. Vuelta número 3, un punto y un aumento por 6 veces, con un total de 18 puntos bajos. La vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces, 24 puntos bajos. En la vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces, 30 puntos bajos. La vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces, 36 puntos bajos. Y la vuelta 7, 8, 9 y 10 voy a hacer 36 puntos bajos. Y así me va quedando el pelo de alegría. Para comenzar a hacer las mechas, voy a comenzar con 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo la lazada. A partir de la tercera, 1, 2, a partir de la tercera voy a realizar 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este punto aquí no lo cuento porque ahí fue donde terminé la vuelta anterior. Voy a dejar a partir del siguiente 2 puntos, 1, 2. En el tercero voy a hacer un punto deslizado. Voy a subir también con 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a realizar lo mismo que realicé aquí por todo el borde de la cabeza. Realicé 17 mechas, miren, las acomodé en la cabeza con alfileres, así al costadito, que es como ella se peina, así queda. Con el mismo azul dejé una mecha para una hebra para coser. Ahora vamos a realizar los pelitos de aquí arriba. Voy a comenzar con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda voy a hacer un punto bajo, 2 y 3 puntos bajos. Voy a subir ahora con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, aquí voy a hacer un punto deslizado y ahora 2 cadenas, 1 y 2. Aquí en la primera cadena voy a hacer un punto deslizado así y ahora voy a hacer 3 cadenas,
1, 2 y 3. A partir del segundo, en el segundo voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo y un punto deslizado aquí. Ahora voy a hacer una cadena y voy a cortar. Y así me quedó. Le puse un alfiler aquí para también coserlo. Estas hebras, cuando lo cosa, las voy a esconder. Y ahora a coser todo el pelito. Aquí en el centro voy a sacar una tira de cadenas para engancharle el anillito del llavero. Y así. Y así me quedó. Miren qué bonito. Alegría.